Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a esta nueva materia, lo que es Cristología de alta crítica. Recuerdo cuando determiné transformar el pénsul de la escuela en la que yo estudié, que no era de esta forma, en la cual, por supuesto, la base de todo lo que es la teología, sabemos que la hermenéutica, ahora conocida como códigos y reglas de interpretación, luego la fe. Ahora una pregunta me hice, creo que con un sentido espiritual, que una vez que yo me enterara qué es la fe y me diera cuenta que tengo fe, ¿en quién la iba a depositar? En el autor y consumador de ella. Por esa razón, la materia a seguir es Cristología. No debe ser otra. Una vez que salgamos de esta, entendemos y vamos a ver que Jesús estuvo sus últimos 40 días con los discípulos, luego de que muere, luego que resucita, y se va. 10 días más tarde vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién debemos de hablar ahora? Después de esto, del Espíritu Santo, neumatología. Entonces, eso es lo que me inspiró a hacer el cambio del pénsul que ustedes tienen. No estudié con ese material, pero no con el pénsul de esa forma. Más, esta creo que era la materia número, creo que como 10, si no miento, creo que era la 14. Y lo que para ese entonces era la materia 2, la tengo yo de 13. Qué cambio, ¿no? Excelencia ministerial. Porque sí sé que el maestro se inspiró y se inclinó mucho hacia los ministerios. Y observando la iglesia, observando el liderazgo, entonces hablarles de excelencia ministerial sin conocer a Jesús como debiéramos de conocerlo, para mí, Octaviano Torre, humildemente, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces debiéramos de conocer primeramente hasta donde podamos de Jesús para entonces hablar de excelencia ministerial o cualquier otro tema. ¿Sí? Ok, entramos en materia. Primera hora de clase. Cristología de alta crítica es denominada esta materia. Esto es rama de la teología que trata de la persona de Cristo, dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la explicación de la persona de Jesús. El término está compuesto de dos frases del griego. Cristo, oiga lo que viene, ungido, y logía, estudio. En síntesis, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con Cristo en la persona de Jesús, para efectos de nosotros los de acá de habla hispana, por supuesto, Jesús, para los de habla griega, no recuerdo ahorita exactamente, pero para los de habla hebrea es Yeshua, para ellos, no para nosotros, porque para ellos, en su alfabeto, pues la letra J no tiene la connotación que tiene en la de nosotros. Por esa razón, cuando a alguien se le acerque y le diga a usted, hermano, mira, así no se menciona el nombre de Jesús, decirle Jesús, eso es ofenderlo. Incluso hay gente que dicen, he oído decir que el nombre Jesús, si mal no recuerdo, para algunos es perro muerto. He oído esa expresión. Ahora, ideología hay muchas, se respetan todas, pero una cosa es la ideología o las ideologías y otra cosa es la teología, que es una sola. No existe tal cosa como mi teología, la teología del pastor fulano, la teología del apóstol tal, la teología del profeta X. Eso no existe. Hay una sola teo, que es Dios, logía, ciencia. Una cosa es con qué lentes usted está viéndola y con qué lente la está viendo usted. Pero la teología es una sola. En una ocasión hablaba con un señor que él vivía en la entrada del Jeve, un hermano que tuvo una congregación ahí un tiempo. Él decía que él tuvo un sueño en el cual él lo llevaron al infierno, según él. Ok, pero él dice que él no lo vio como todos los otros que él ha oído,
que habían ido al infierno. Y él dice, bueno, yo me imagino que es como la ciudad de Barquisimeto. Usted llega por la carretera que viene de Quibor, usted va a ver a Barquisimeto de una forma. Usted le llega por la vía que viene de Acarigua, usted lo va a ver de otra forma. Pero usted le llega por la vía de Duaca y lo va a ver de otra forma, pero es el mismo Barquisimeto. Esa era su ideología. Respetable. Pero no tiene fundamento bíblico. Lo que no tiene fundamento bíblico es ideología. Ahora, lo que tiene fundamento, base bíblica contextualizada, sí se le puede llamar teología. Jesús es el tema central, oiga, en el texto sagrado, desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, el corazón del texto sagrado es Jesús. El detalle es que en el Antiguo Testamento no tenía ese nombre, eso lo vamos a ir viendo. La persona de Jesús, el Cristo, es el tema central y principal en ambos testamentos. Él es quien le da sentido, vida y cumplimiento a la inspiración del texto sagrado. En Jesucristo se cumplen más de 300 profecías registradas en el Antiguo Testamento. Tales profecías se cumplieron en la vida de Jesús, en su humanidad y en su divinidad. Jesús en muchos de sus discursos dio testimonio del cumplimiento de las profecías mesiánicas que hacían referencia a él al leer el profeta Isaías. Isaías 61:1 dice, en una sinagoga en Nazaret le dio cumplimiento a una de las profecías y a su vez testificó dicho cumplimiento. Él dijo, hoy se está cumpliendo es entre vosotros esta escritura. Lucas 4:21. A los fariseos que rehusaron creer en él, les dice, escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. El evangelista Mateo se propone en sus escritos demostrar que Jesús es el Mesías, basándose en las profecías del Antiguo Testamento, profecías que anuncian de antemano a Jesucristo, cientos y miles de años, desde el punto de vista estadístico, humanamente, hablando la probabilidad de cumplimiento de esta profecía es casi inseguro, por lo que da a entender que hubo una intervención divina tanto en lo que está escrito de lo que los profetas escribieron en diferentes épocas, lugares, culturas, como en el cumplimiento que le dio Jesús a la escritura en su humanidad, en el desarrollo de su ministerio mesiánico. Todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra por una intervención divina. Ahora, lo más tremendo del caso, yo le voy a decir a usted que comiencen a hacer por ahí una encuesta. Pregunten ustedes cuál es la primera profecía acerca de Jesús. ¿Dónde se dio la primera profecía de él? Y le digo algo, más de un 95% de todos los hombres que usted vaya a consultar no saben cuál es la primera profecía acerca de Jesús. Aquí se la vamos a decir. Llamó a Tomás, vamos a tomar una pequeña muestra de esta profecía que nos resultan más familiares en lo que se refiere a los grandes momentos de su vida. Descendiente de la tribu de Judá. Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón
de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel, oiga, a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Esta es la profecía que dice que de qué tribu va a salir. Esta no es la primera profecía acerca de la vida de Jesús, no, está mucho más atrás. Lucas 3:33. Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arnin, hijo de Esrom, hijo de Faret, hijo de Judá. Nacimiento de Belén. Cuando yo leía la Biblia y estaban estas genealogías, yo decía, ¿para qué pusieron esto? Todo eso tiene un porqué, hermano. Que usted no entienda, al momento, tranquilo. En la escritura le dice a usted, escudriñarlo todo, retenga lo bueno, que lo bueno ahí tiene que ver con lo que usted puede digerir, y lo que usted no entienda, déjelo ahí quieto. Siga avanzando. ¿Oye? Ahora, nacimiento en Belén. Miqueas 5:1. Y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes, oiga lo que viene, se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Mateo 2:1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos, dice la traducción, ¿cómo le digo esto? La traducción, pero bajo la orientación romana del oriente, porque no eran magos, eran astrónomos del oriente, se presentaron en Jerusalén. Nacimiento de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Ahora, mira el detalle. El texto me dice que nacería de una virgen, no me dice santa. Oído por ahí. Me dice de una virgen. Ese término lo sabemos que tiene que ver con la vida moral, con la vida sexual de una mujer, no tiene nada que ver con el estado espiritual. Eso lo vamos a revisar más adelante. Ahora, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, ya comprometida, lista para irse, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. La traducción dice concebido, la palabra, eso lo vamos a aclarar más adelante, no es concebido, del Espíritu Santo. Matanza de los niños de Belén. Jeremías 31:15. Así habla el Señor. Escuchen, en Rama se oye lamento, llanto de amargura. Esa Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existe. Mateo 2:16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar, oiga lo que viene, a todos los niños menores de 2 años que habían en... La pregunta es, ¿por qué no mataron a Juan el Bautista? Que habían en Belén, eso es correcto. ¿Por qué no mataron a Juan el Bautista? Ajá, y otro detalle, que ya tenía 2 años y medio, porque era 2 años, perdón, era 6 meses mayor. Ahora, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, huida a Egipto. Mira esto, el hijo del Dios Todopoderoso, el hijo del dueño de la creación, huyendo. Esto es serio, yo. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, perdón, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se
fue a Egipto, predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Isaías 8:23. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Isaías 9:1. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Mateo 4:12-16. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Capernaum, a orillas del lago en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tiniebla vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Desprecio del pueblo judío. Isaías 53:3. Despreciado y desechado por los hombres, abrumado de dolor y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvieron por nada. Juan 1:11. A lo suyo, oiga lo que viene aquí, sin ese, no tiene ese, a lo suyo vino, porque cuando yo comencé a leer este texto en la Biblia y escuché a los predicadores, le metían una S a eso. No tiene S. Mira la expresión. A lo suyo vino. Es decir, a lo que se le encomendó, a lo que estaba establecido para él, a su trabajo, para lo que fue elegido, vino. ¿Sí? A lo suyo vino. Y ahí sí hay ese, señoras y señores. Y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los de su entorno, los de su descendencia, pudiéramos decir genética, de donde él pertenecía a una de las 13 tribus que conforman esa nación. Ahora, no lo recibieron. Entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Juan 12:13-14. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, oiga, Hosana. ¿Sabe qué significa Hosana? Sálvanos ahora. ¿Sí? Por esa razón, la canción que a veces cantamos por ahí, que exclamamos esa expresión, no está correcta cantarla en este tiempo. Y para usted y para mí tampoco está correcta. ¿Por qué razón? Porque ya usted y ya yo he sido salvo. Nosotros no estamos como Israel. Sálvanos ahora, porque ellos estaban perdidos. Ya esa canción no debemos de cantarla. Porque eso es como que usted es una dama y le está orando a Dios y le dice, Señor, hazme ser una dama. O los caballeros. Nos levantamos en la mañana, Señor, hazme ser un caballero. ¿Qué puede decir Dios de eso? ¿Qué te pasó, Juan? ¿Te perdiste entre las oscuridades de la sábana? ¿Eso está serio, yo? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Traicionado por uno de los suyos. Salmo 41:10.
hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió mi pan y se puso contra mí. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Mateo 26:15. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. El precio sería devuelto. Zacarías 11:13. Pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese dinero, precio en que he sido valuado por ello. Yo tomé las 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Mateo 27:6-7. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Durante su juicio se mantendría en silencio. Isaías 53:7. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante los que la esquilan. Él no abrió su boca. Mateo 26:62-63. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Sufriría por los demás. Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mateo 8:16-17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho, oiga, por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mira esto. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista encarcelado le mandó a preguntar que si él era el que iba a venir, pues le darían otro? Jesús no se defendió, Jesús no dijo nada, sencillamente dijo, díganle a Juan. ¿Qué fue lo que le dijo que le dijeran a Juan? Ajá. Este cumplimiento. Trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades. Entonces, en pocas palabras, Jesús le manda a decir a Juan, dígale a Juan que se recuerde lo que él leyó de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en este caso en los profetas. Es decir, que se recuerde que el Mesías se dijo lo que se está cumpliendo en mí, que no esperen a otro, en pocas palabras, pero que se recuerde, que él lo sabe, que se quede quieto.
crucificado con malhechores. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sus manos, pies serían perforados. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado. Esto tiene que ver con los gentiles. Me han cercado cuadrillas de malignos. Cortaron mis manos y mis pies. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Oiga, mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Sería escarnecido y despreciado. Salmo 22:6-8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27:39-40. Y los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esta expresión que le hacían a Jesús, o que le decían a Jesús, hermanos queridos, aunque no pareciera, era una de las grandes tentaciones que estaban frente a Jesús, porque Jesús, si era el Hijo de Dios, y se podía bajar de ahí también, pero no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el amor que tenía por ti y por mí. Ahora, le darían a beber vinagre, también estaba profetizado, Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Su costado sería traspasado. Eso está escrito en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sobre su ropa echarán suerte. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto se cumple en Marcos 15:24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaban cada uno. Ninguno de sus huesos sería quebrado. También estaba profetizado y se cumplió. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sepultado en una tumba de ricos. Eso estaba profetizado en Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Mateo
27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Resucitaría después de su muerte. Salmo 16, 10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mateo 28, 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La pregunta es, ¿por qué Jesús no rechazó la adoración aquí? Buena pregunta para los amigos testigos de Jehová, ¿verdad? Que niegan la deidad, la divinidad de Jesús. ¿Por qué no rechazó la adoración? Sencillamente, porque Él es Dios. Porque Él es digno de ser adorado. Ascenderá al cielo. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Lucas 24, 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolo, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es existencia de Jesús el Cristo. Vamos a ver. Cuando hablamos de Dios y decimos que si Dios existe o no existe, lo correcto es que Dios no existe. Dios como tal no existe. Dios es. Porque cuando decimos que existe, estamos diciendo que de una fecha para acá comenzó a existir y de una fecha para allá no existía. Es como el caso de nosotros. Yo vine a la existencia 22 de marzo del 1970. En el 69, Octaviano Torres no existía. Pero del 70 para acá, este sujeto o este individuo tiene existencia, vino a la existencia. Hablar de Dios, de existencia de Dios como tal, no es correcto. Pero hablar de la existencia de Jesús es otra cosa. Porque de Jesús se está hablando desde el 2025 para acá. De esa fecha para allá, que ya el mundo, hasta donde se medio conoce, tenía supuestamente 4.000 años de existencia, ya cuando nace Jesús. Yo me refiero al mundo de la humanidad, de las personas, de los seres, de la raza humana. Aunque, si nos ponemos a sacar cuenta, bueno, creo que el mundo está caminando sobre los 13.000 a 14.000 años, pero eso tiene su porqué. De repente, más adelante, suele darse el tema para eso. Pero el mundo de la raza humana, de los seres humanos, tiene un aproximado de pisando los 6.000 años. Ya. Ahora, entre esos 6.000 años, hay 2.025 de la existencia de Jesús. Pero tenemos hacia atrás 4.000 años en los cuales no existía Jesús, pero sí existía la raza humana. Y de eso hay registro de muchas formas. Ahora, vamos a ver sobre la preexistencia de Jesús, el Cristo. Tema que vamos a tirar por el piso porque no hay tal cosa como preexistencia de Jesús. Pero lamentablemente, muchos de nuestros colegas en muchos institutos teológicos tienen esta tesis, tienen esta ideología acerca de la preexistencia de Jesús, pero
Vamos a ver, vamos a analizar. Para entender con precisión el tema de la supuesta preexistencia en Jesús, no debemos confundir la predestinación con la preexistencia. Y no debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia. Vamos a ir analizando estos detalles. ¿Sí? Presciencia de Dios. A continuación, haremos un breve estudio etimológico de los términos antes mencionados. Predestinación, oiga, es un término compuesto del latín que es teológico, no exegético, no es bíblico, es teológico, ya que originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras, que indica destinar propiamente, predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existir. La predestinación está en total contraste con el determinismo o el libre albedrío. La predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predestinó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones, ni de las consecuencias de ellas, que solo Dios. Es decir, no sé si usted se recuerda de aquella expresión de mi destino. ¿Sí? Ese era el destino de él, que muriera de esa forma como murió. Ese era el destino de él, que fuera a la cárcel. Ese era el destino de él, que fuera delincuente, que fuera matón, que fuera esto, que yo otro, ¿no? Ese era el destino de él, que se divorciara, que se muriera de la enfermedad que se murió. Yo no sé si usted escucharon. Yo cuando muchacho por ahí escuché mucho esa expresión y hasta una canción sacaron por ahí. Ahora, en su soberanía que Dios solo, Dios en su soberanía es el causante y el culpable del destino del hombre. Eso es predestinación. Independientemente cuál sea su género, todo este pensamiento, oiga, que tiene su origen en Platón, filósofo griego de la metodología griega y divulgado por San Jerónimo de Estridón, está en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras concerniente al testimonio de Dios. ¿Cómo se debe entender el pensamiento de Pablo, escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 29 y 30, y Efesios 1, 4 y 5, que aparenta, oiga, la supuesta predestinación del hombre en relación a la salvación? Vamos a ver, sigamos sobre el tema de la supuesta predestinación. San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín, del griego koine al latín. La Vulgata Latina, la Biblia llamada Vulgata Latina, viene de las manos de San Jerónimo de Estridón. Y colocó el término predestinación en relación con la salvación como una escogencia anticipada de Dios de los que deberían ser salvos y en su defecto de los que se van a perder. Esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V e inspirado por la filosofía platónica. La verdad del caso es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originalmente para referirse a la supuesta predestinación fue proorizo, es decir, el término griego que se usa para esto es proorizo, con doble O en las dos partes, proorizo,
que indica convocar, oiga, invitar, propiamente llamar, por lo cual el texto reza como sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Oiga, San Jerónimo de Estridón. Los invitó Pablo, los convocó Pablo, en su más amplio concepto, los llamó para que fuesen hechos, por supuesto, para que fuesen hechos porque no éramos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el Hijo, Jesús, entre muchos hermanos, y a los que predestinó, esta es la traducción de San Jerónimo, la de Pablo, convocó e invitó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es Romanos 8, 29 y 30. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, oiga, en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió, conoció, Pablo, nos escogió, o conoció, nos vio en Él, en su eterno conocimiento, en su eterno propósito, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, relativo a la justicia, y en amor nos predestinó, San Jerónimo, nos llamó, Pablo, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo para adopción como hijo suyo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Ahí hay que analizar con sumo cuidado los textos. La verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación es en relación con el plan de salvación. Ahora, oiga esto. Dios sabe cuántos de nosotros vamos a participar en la salvación por su prognosis, conocimiento anticipado de las cosas. Es decir, al final de toda la batalla, Dios sabe cuántos vamos a conformar la iglesia. Pero no crean que Él destinó a todos los que conformamos la iglesia para que sean en iglesia, y Dios sabe cuántos no van a ser iglesia, cuántos se van a quedar, cuántos se van a perder. Dios sabe todo eso ya, pero no los destinó para que se pierdan. Porque cuando hablamos de predestinación, entonces se está diciendo que Dios escogió a unos para que se salven y a los otros los escogió para que se pierdan. Y eso está en contra del carácter de Dios. Es importante entender eso. Relación con el plan de salvación en el cual Dios, en su determinada decisión, preparó el Cordero como elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. Lo que fue destinado, oiga, según el testimonio del apóstol Pablo, oiga, fue el plan de salvación en el propósito de Dios para cumplir en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo del antetipo que es Cristo. Es decir, cuando el hombre peca, Jehová no se pone la mano en la cabeza y le dice al Espíritu Santo, ¿y ahora qué hacemos? Mira, se descarrió Isidro, le entregué el huerto, le entregué todo, le entregué a Petra y todo perfecto, mira, se descarrió Isidro. ¿Qué hacemos ahora, Espíritu Santo? No, ya Dios sabía que Adán Isidro se iba a descarriar. Ya Dios todo eso lo sabía, pero no lo preparó para eso, no lo destinó para eso, sino que Él sabía y tenía todo preparado para lo que venía más adelante. Eso es lo que vamos a seguir viendo en el desarrollo del tema. Señoras y señores, se nos fue el tiempo. Nos vemos o continuamos con este tema en la segunda hora de clase.